Bueno, muy bien. Ahora sí, entonces, una vez que ya tenemos la ecuación tanto del torque, que recordemos era KT por IA por IF, ¿sí? O sea, el torque de la máquina de corriente continua depende de la corriente de armadura y la corriente de campo, ¿sí? Y la tensión inducida, que depende de una constante que llamamos KB por la corriente de campo por omega, ¿sí? Entonces, estas dos son las ecuaciones fundamentales de la máquina. Vamos a ver que vamos a encontrar un par más ahora cuando describamos el modelo equivalente, pero estas dos son las que nos van a permitir vincular justamente la parte mecánica del motor con la parte eléctrica. Fíjense, el torque es la fuerza que va a tener el motor en el eje. Acá está vinculado plenamente con las corrientes, o sea, parte eléctrica con parte mecánica. Y de este lado, nuevamente, es la parte reversible, o sea, la tensión que se induce en el motor va a ser función, además de la corriente de campo, obviamente, también va a ser función de la velocidad con la que el rotor está girando. ¿Está bien? Es decir, mientras que el rotor no gire, no tengo tensión inducida. Si el rotor gira, a mayor velocidad, mayor tensión inducida tengo. ¿Bien? Entonces ahora estamos en condiciones de poder dibujar un modelo equivalente del motor de corriente continua. El motor de corriente continua va a tener entonces una resistencia de armadura, RA, una bobina de armadura, o inductancia, va a tener un generador de tensión controlado, que se llama EB, que este generador va a ser justamente esta tensión inducida, y estos van a ser los dos terminales de armadura, ¿sí? A1 y A2. Y después voy a tener el bobinado de campo. El bobinado de campo nuevamente va a tener su resistencia de campo, su inductancia de campo, y estos son los dos terminales que antes llamamos F1, F2, ¿sí? Recuerden que esta resistencia es la resistencia que presenta el bobinado, ¿sí? O sea, es lo que yo mediría con un ohmmetro si agarro entre extremos A1 y A2, pongo un ohmmetro, mido esta RA. Lo mismo con F1 y F2, mido la RF. La LA y la LF es el comportamiento inductivo justamente de esas bobinas, tanto el bobinado de armadura como el bobinado de estator. El bobinado de armadura es lo mismo que bobinado de rotor, y el bobinado de estator es lo mismo que bobinado de campo. ¿Bien? Entonces tengo mi modelo equivalente. Dado el modelo equivalente, yo puedo configurar de distintas maneras. Puedo conectar o esto a una fuente y esto a otra fuente, lo cual sería un motor independiente, ¿sí? Entonces, primer caso, conecto la bobina de armadura a una fuente, llamémoslo tensión de armadura, ¿sí? Y el bobinado de campo a otra fuente, llamémosla EF, ¿sí? Esto se llama motor independiente. Motor independiente. Principal característica de este motor: van a ver que las curvas características son muy similares a las de la derivación, que vamos a ver ahora en un ratito, por eso las vamos a hacer todas juntas después. Pero principal ventaja: yo puedo controlar la corriente de campo independientemente de la corriente de armadura, ¿sí? Si yo considero que está por acá mi corriente de armadura y por acá mi corriente de campo, ¿sí? Vamos a arreglar un poquito acá. Entonces,
es independiente justamente la corriente de armadura, o sea la corriente del rotor, de la corriente del estator. Y eso me permite jugar con estos parámetros que estaban acá, o sea poder variar el torque y poder variar en definitiva también la velocidad del motor. Bien, entonces ecuaciones características del motor independiente. Las ecuaciones características del motor independiente van a ser las primeras. Vamos a poner ecuaciones características, ¿sí? La idea es de cada uno de los tipos de conexionado poder dibujar, poder describir un poquito cómo es el funcionamiento y las ecuaciones características de dicho motor, ¿sí? Para que puedan realizar los ejercicios. Bien, ecuaciones características. Primera ecuación. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: nosotros estamos laburando siempre con el motor en régimen permanente, ¿sí? El régimen permanente es, como ya estudiamos en cuarto, es cuando el circuito ya se estabilizó, o sea, cuando ya esta fuente se conectó al motor, el motor ya empezó a recibir la corriente que tenía que recibir en la armadura, en el campo, ¿sí? Y está en situación estable. Por ende, lo primero que vamos a plantear es que la variación de la corriente en la bobina de armadura respecto del tiempo es igual a 0, y por lo tanto esto nos dice que la tensión en la bobina de armadura es igual a 0. Lo mismo vamos a aplicar para el bobinado de campo. Vamos a plantear que las variaciones de la corriente de campo respecto del tiempo son igual a 0. Por lo tanto, la tensión en la bobina de campo también va a ser 0. Bien, esto no quiere decir que no vamos a analizar después qué pasa cuando yo genero una variación en la corriente de armadura o cuando genero una variación en la corriente de campo. Quiere decir que vamos a considerar siempre que si yo generé una variación en la corriente de armadura, esa variación que hago después ya se estabiliza en un valor constante, ¿sí? O sea, vamos a considerar que la corriente de armadura es constante y la corriente de campo es constante. Eso nos va a simplificar el análisis, pudiendo cancelar los análisis reactivos de la bobina de armadura y de la bobina de campo. De esta manera, las tensiones que nos van a importar son la tensión de armadura, de la resistencia de armadura, y la tensión de la resistencia de campo. Entonces, la segunda ecuación que vamos a plantear justamente es la ecuación de la armadura. Vamos a decir que la corriente en el rotor, o sea la corriente de armadura, va a ser igual a la tensión EA de armadura menos la tensión inducida EB sobre la resistencia RA, ¿sí? Esto es ley de Ohm. Ley de Ohm aplicada ¿a dónde? A este circuito. Tengo este generador de tensión. ¿Es un generador de tensión controlado? Sí, es un generador de tensión controlado. Pero en definitiva no deja de ser un generador de tensión. Entonces, ¿qué hago? Planteo la ley de Ohm acá, si considero que la bobina no está. EA menos EB sobre la RA me da la corriente que atraviesa por acá, que es la misma que la corriente de armadura. Tercera ecuación. La tercera ecuación es la ecuación mecánica que vincula la corriente de armadura con el torque. Entonces decimos que el torque en el motor va a ser la constante torquimétrica por la corriente de campo por la corriente de armadura. Ecuación número 4. La ecuación número 4 hay que escribir la corriente de campo. Justamente la corriente de campo va a ser bien la tensión de campo dividido la resistencia de campo. Y por último, la quinta ecuación característica de este motor independiente va a ser que la tensión inducida en la armadura, EB, va a ser igual a
la constante voltimétrica por la corriente de campo por la velocidad angular. Bien, entonces fíjense que con este juego de en realidad 4 ecuaciones y una definición que planteamos, nosotros podemos vincular cada uno de estos parámetros. Podemos, por ejemplo, decir, si yo mantengo constante la corriente de campo, ¿no? Por ejemplo, mantengo constante la corriente de campo, ¿qué pasa con el torque? Y el torque, si esto es constante, pasa a ser función directa de la corriente de armadura. Por lo cual, si yo mantuve constante la corriente de campo y quisiese ver qué ocurre con el torque, cuando el motor está frenado, ¿cuánto vale omega? Omega vale 0. Si el motor está frenado, ¿no? Motor frenado con corriente de campo constante. Quiere decir, rotor no está girando. Rotor no girando, tensión de inducido 0, ¿no? Porque si esto vale 0, todo esto vale 0. Si esto vale 0, quiere decir que tengo una corriente de armadura igual a EA sobre RA. Esa corriente de armadura, si se fijan, es la máxima corriente de armadura que voy a tener. ¿Por qué? Porque a medida que el motor empieza a girar, esta tensión empieza a crecer. Y cuando crece esta tensión, esta corriente disminuye. Quiere decir que en el arranque, por ejemplo, condición de arranque, si yo hago una gráfica de velocidad, o mejor dicho, corriente de armadura en función de velocidad, si ustedes se fijan, cuando la velocidad vale 0, la corriente es máxima y vale EA sobre RA. A esto que está acá se lo conoce como corriente de armadura de arranque, ¿sí? Es la corriente máxima. Ahora bien, a medida que la velocidad aumenta, si yo meto esta ecuación en la segunda, o sea, reemplazo 5 en 2, me queda que la corriente de armadura va a ser igual a la tensión de armadura menos KB por IF por omega, ¿verdad? Todo sobre la resistencia de armadura RA. Fíjense, a medida que la velocidad aumenta, ¿sí? Con IF constante, estamos hablando siempre, ¿no? Como si yo pusiese esta fuente y la dejase fija ahí. A medida que la velocidad del rotor empieza a aumentar, la corriente de armadura empieza a disminuir. ¿Y disminuye cómo? Disminuye de forma lineal. Fíjense que esto es una ecuación de una recta. Si yo acomodo la recta, la ecuación esta, me va a quedar que la corriente de armadura va a ser igual a menos KB por IF sobre RA por omega, ¿no? Omega es mi variable. Más EA sobre RA. Fíjense lo que decíamos antes. EA sobre RA, ¿qué es? La corriente de arranque. ¿Y la corriente de arranque qué es? La ordenada al origen de esta recta. Acá. Pum. Entonces, a medida que la velocidad aumenta, esta recta disminuye. Típicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se supone que en un momento, ¿sí?, dado, que se llama velocidad
de vacío o velocidad nominal, donde el motor se mantiene en régimen estable, ¿sí? Dado ese momento, la corriente de armadura técnicamente debería ser cero. ¿Está bien? Esto hace que en realidad la curva se pueda trabajar en esta zona nomás, ¿sí? Donde esta es la corriente de armadura nominal y esta es la velocidad de vacío, o sea que acá tenemos la velocidad nominal. Bien, bueno, hasta acá motor independientes, ¿está bien? Después voy a grabarles otro video con la otra configuración, que va a ser motor serie. Ya lo vieron en el video que les pasé de Puzzle. Y la otra configuración, que es el motor paralelo, que van a ver que es muy parecido al independiente, pero la diferencia está en que en vez de usar dos fuentes, uso una sola fuente conectando los 4 terminales. Bien. Bueno, gente, hasta acá entonces con el motor independiente, como les decía. Después en el resto de los motores, en el serie y en el paralelo, vamos a ver, además de la curva característica que vincula la corriente de armadura con la velocidad, vamos a ver también la otra curva característica importante, que es cómo se vincula el par motor, mejor dicho, el torque, con la velocidad del rotor, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el torque y la velocidad en función en curvas características tanto del motor serie como del motor paralelo, y de paso también vamos a repasar cómo sería esa curva que nos falta en el motor independiente. Bueno, nos vemos la próxima. Abrazo.